estoy muy contento porque vamos a tener un diálogo con Carlos Aranda, aquí a mi izquierda, ¿no?, que se los presento. Hace rato platicaba con Carlos y le pregunté cómo quiere ser presentado, ¿no? Y entonces, bromeando, me decía, pues mira, para hacer honor al psicoanálisis, entre menos digas de mí, mejor. A ver, es que se imagina, ¿no? Entonces, bueno, la temática de este diálogo es acerca de Jung y Lacan, dos autores que yo sé que conoces bien y que a veces generan en la gente como una serie de dudas, de cuestiones y de controversias inclusive. Entonces, son dos autores particularmente controversiales. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco de ello, porque aunque más o menos podemos tener una idea, quizá no todas las personas aquí tengamos la misma idea. Entonces, tú que conoces estas temáticas, me gustaría que nos cuentes tanto de la perspectiva de Jung como de la perspectiva de Lacan, ¿qué es eso desde su punto de vista de la terapia? ¿O qué es eso del análisis? ¿O qué es eso de la práctica terapéutica o de la ayuda terapéutica? ¿Qué es eso para Jung? ¿Qué es eso para Lacan? Cuéntanos. ¿Eso es para empezar? No, hombre, cualquier día de estos. Déjame que te diga una cosa en principio. Si tú quieres frustrar a un lacaniano, dile que lo entiendes. Y si quieres acabar con él, di que todo te quedó clarísimo. Entonces, ya saben qué tengo que decir al final. ¿no? Con esto, empecemos por decir que vamos a tratar de seguir algunas ideas. No todo, solo algunas ideas. Quizá algunas ideas que nos den pie a nuevas reflexiones, pero solo algunas ideas. Fíjate que hay un momento importante en la historia del psicoanálisis desde la visión de Lacan, en la que comienza a hacer una serie de cosas interesantes, otras enigmáticas y otras que nadie sabe exactamente qué fueron. Dentro de las cosas interesantes del paradigma, cuando yo dejo de lado una buena parte de mi vida, una buena parte de mi ser, para detenerme únicamente en aquello con lo que me identifico, el personaje que estoy llevando a cabo, voy creando un vacío inmenso en mi vida. Un vacío que es como una sombra que va alrededor de mí, una sombra que cada vez más se vuelve amenazante, se vuelve angustiante, una sombra que me invita a reforzar la idea de quién soy yo, porque cuando la sombra toca la puerta es con ideas que no está bien pensar, con sentimientos que no está bien sentir, con curiosidades que da miedo tener. Y ese vacío que se va haciendo en la vida solo se puede curar, decía yo, cuando somos capaces de encontrar una actitud religiosa. No estaba hablando de ningún tipo de credo, estaba hablando de esta actitud donde uno reconoce que la vida es mucho más grande de lo que uno en principio cree, que la vida es un misterio que rebasa por mucho la pequeña teoría que teníamos acerca de cómo es la cosa aquí. Y ayúdame un poco como a llegar más hacia la práctica, que es un poco en lo que estabas empezando a entrar ahora, sobre todo pensando en, entonces, ¿sirve? ¿La psicoterapia sirve? ¿Realmente desde estas perspectivas funciona? En términos, sobre todo pensaba en términos de lo que normalmente se entiende por funcionar, ¿no? Porque por supuesto que habla de una labor padrísima, incluso hasta poética, podría decir yo, ¿no? Es una labor hermosa, fabulosa en cuanto al encuentro con ese misterio o con ese vacío, etc. Pero eso es algo que a la gente le puede servir de ayuda desde la perspectiva de ellos, y si sí, ¿por qué? O no, y
simplemente es algo que pues ya que estamos ahí no nos queda de otra. Bueno, en este texto que yo te citaba sobre la dirección de la cura que escribió Lacan, hay un momento donde él hace incluso una crítica y dice: ¿vale la pena tomar en serio una psicoterapia solo porque funciona? Y cuando él hace este cuestionamiento es por esto. Tanto Lacan como Jung fueron personajes muy respetuosos con respecto a la condición humana. Y por ejemplo, Lacan consideraba: los métodos conductuales son increíblemente efectivos. Increíblemente efectivos. Se puede domesticar a un perro, se puede domesticar a una persona, se puede domesticar a cualquiera. Si tú estás dispuesto a tratar a un ser humano como si fuera una bestia, la puedes domesticar. El paciente entra en ese proceso en el que se va una y otra vez topando con la falta o con el misterio. Porque a lo mejor esa angustia que siente es una de esas maravillosas bendiciones. ¿Qué crees? Tu ángel de la guarda se te apareció. Acuérdate que el ángel de la guarda no necesariamente es esa cosa linda que te tranquiliza en las noches. A lo mejor tu angelito de la guarda es esa ansiedad que tienes cada vez que te paras enfrente del público. Entonces, cuando pones a la persona a hablar, la persona se va topando consigo misma y con la existencia, y va encontrando que la ansiedad es algo que forma parte de la vida, tanto como la muerte forma parte de la existencia, la ansiedad como el placer, la alegría, el sufrimiento, es parte de la existencia. No somos mecánicos de aquí, no arreglamos máquinas, no le ajustamos las tuercas a nadie, no nos traen máquinas para que les demos una afinadita y salgan ronroneando. Con el misterio de la vida, con lo sagrado, es un enfrentamiento con ese hueco que nos hace sujetos deseantes, eternamente deseantes, que nos hace curiosos. Porque sí, justamente ese vacío que nos hace sujetos deseantes y demandantes es el mismo vacío que nos hace ser científicos y llenos de curiosidad, deseamos saber. Y es ese mismo vacío que nos hace convertirnos en sujetos que llegan a la luna o que escriben una poesía. Es ese mismo vacío, solo que enfrentado con una actitud diferente. Para todos es exactamente igual ese vacío. La demanda es igual de intensa para todos, solo que algunos la convierten en una novela y otros en un terrible dolor de cabeza. Pero la vida es una gran poesía. Y cuando los síntomas dejan de ser algo para ser curado, entendemos que los síntomas son algo que nos cura. Quizá el mayor problema de la psicoterapia es que tuvo demasiados médicos al inicio, y los médicos utilizaban metáforas de la medicina. Y entonces, si estabas triste, el mismo Lacan habla de táctica y estrategia. Esto que platicaba es como la táctica y la estrategia, ¿no? Y bien, ¿no? Y el otro dice, ¿no?, en la postura junguiana hay una presencia completa, radical, absoluta, genuina. Y ese enfrentamiento de subjetividades quizá es lo más poderoso, más allá de toda táctica y de toda estrategia, la presencia en una relación
profundo. Quizá la última pregunta antes de pasar es, ¿y tú? ¿No? Es, ¿tú dónde te experimentas más? Yo no creo que tenga un modelo estándar de aquí. Creo que podría decirte que dependiendo de la persona y dependiendo del momento en el desarrollo de la terapia, hay una historia diferente en Jung. Jung sí puede, en algún momento lo hizo, decirle a un paciente, pues ni usted ni yo tenemos la más remota idea de que pueda hacer eso. Pero nos vamos a dedicar a investigarlo. Cuando Jung hace eso, está poniendo en juego algo difícil, la igualdad con el otro. Podré tener el título de doctor, pero eso no me hace a mí un sabio que lo sabe todo y se pone a ese nivel. No lo sabemos, ni usted ni yo, pero le ofrezco buscar junto con usted la respuesta. Es otro enfoque. Sí, gracias. A mí me parece, bueno, me llama mucho la atención esta parte de Jung que platicas de la gran psicoterapia, como que abriste ahí mucho interés. Entonces no sé si pudieras compartirnos ya en la praxis cómo lo llevaba a cabo, o si a lo mejor tú lo has llevado a cabo, lo has abierto, lo has experimentado con alguno de tus pacientes, porque si el trabajar con el misterio, con el gran inconsciente, con la espiritualidad del otro, pues La vida es más horrible cada vez y desde que estoy en terapia peor. Y lo que descubres es que no es la terapia, es que está viviendo de manera personal un conflicto colectivo. Y que los hombros, por muy anchos y fuertes que sean, siempre serán hombros muy pequeños para cargar el peso de un conflicto colectivo. Piensa por un momento la solución que en los hechos planteó Sartre. Sartre fue un activista. ¿Qué le pasó a Sartre? Llevó sobre sus espaldas titánicas un genio, un peso aplastante. En lo individual, allí donde tendríamos que ser muy prudentes, muy respetuosos de su privacidad. ¿Tú sabes cómo fue su vida con Simone de Beauvoir? ¿Tú sabes cómo fue tener a Sartre, al gran Jean-Paul Sartre, disertando día tras día, mes tras mes, frente a su pareja, la necesidad de tener sexo con otras mujeres? Sí, terrible, ¿no? Sí. A uno lo deja helado, ¿no? Ahí está el estornudo, me acaban de interpretar. Causar en el otro una reacción. En el instante en el que el bebé descubre que puede causar una reacción en el otro, lo que anhela es conseguir esa reacción original. Pero ya no por el otro, sino por el deleite narcisista de saber que eres capaz de conmover a alguien. Por eso, aterradoramente, lo más romántico es: me encanta, me fascina que estés enamorado de mí. Fíjate qué chistoso, porque se lo pedimos a nuestra pareja cada rato. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que me necesitas, dime que soy importante para ti. Es que no me dices nada.
fundamento narcisista es lo más importante de nuestra relación es que yo soy importante. Desde ese lugar, desde el narcisismo, surge el deseo. Un deseo que no puede cifrarse en nadie y en nada, porque la experiencia subjetiva... Un accidente ¿Sabes otra cosa también que me llamó la atención? Es que ya fuera que lo pusieras en Lacan, hablando de cómo el analista, en este caso Lacan, asumía yo en realidad no sé, pero tú asumes que yo sé. Y cuando lo ponías en Jung, decías, yo puedo saber muchas cosas, pero no puedo estar seguro de que lo que sé realmente sea tu realidad, ¿no? Y entonces quiero poder como suspenderlo o de cierta manera ponerlo en pausa, etcétera. Ya sea en uno o en otro, me estás hablando de fenomenología existencial, ¿no? Y eso es quizá una de las cosas que más me sorprendieron de esta conversación, ¿no? De esta actitud que reconoce la incertidumbre, no solamente del trabajo terapéutico, sino de la vida misma. Y entonces veía cómo en esta descripción que nos hacías del trabajo o de la perspectiva junguiana y del trabajo de la perspectiva lacaniana, nos hablabas mucho de eso, nos hablabas de la vida misma. Y eso es algo que me ha gustado mucho, Carlos. No sé si hay alguna pregunta más antes de que pasemos a cerrar. ¿No? Pues Carlos, muchas gracias. No, hombre, pues y déjame que te diga algo rapidísimo. Él me presentó, él me correspondió. Pocas ocasiones uno se encuentra con alguien a quien puedes decir, es una persona grande.